Estás en un locker, estás en Sí, un estamos en una bodega en una industrial, bodega. así, una oficina, es tipo industrial, medio raro. Bien. Listo, ahí ya está, Aleja. Bueno, Camilo Garavito, ingenieros de sistemas, ¿no? Eres tú. Gracias por esta entrevista. Pues básicamente lo que quisiera que conversáramos un poco es desde tu experiencia, desde lo que estás aprendiendo, porque esto de de la inteligencia artificial, de las IAs, pues es una cosa pareciera muy nueva, creo que no lo es tanto, ya vamos a hablar de eso. Pero sí que es absolutamente nuevo como la irrupción que llegó a nuestras vidas y en la cotidianidad, y entiendo que tú estás también muy gomoso entendiendo de qué se trata, para dónde vamos con eso. Entonces, bueno, te agradezco mucho esta conversación que podamos tener y que podamos aprender un poco más de cómo llevar esas IAs o esas tecnologías de la comunicación sí, de la comunicación y de la información, pues al trabajo con jóvenes, especialmente en la iglesia. De Entonces, bueno, acuerdo. chévere, bienvenido. Muchas gracias, Aleja. Muchas gracias. ¿A qué Creo que eso es en qué importante hablarlo. en qué área te estás moviendo tú en este momento con este tema de la tecnología y el acompañamiento a jóvenes? Bien, en este momento, Aleja, estoy pues vinculado a una institución académica y dentro de mi labor allí, pues es coordinar toda la estrategia de tecnología para una universidad. ¿Eso qué significa? Que hay que llevar todos estos desarrollos, todos estos modelos de innovación al ejercicio práctico de la comunidad universitaria. ¿Y quién vincula a la comunidad universitaria? Estudiantes, unos muy jóvenes, otros, también tenemos los dos extremos, ¿no? Unos muy jóvenes, otros muy adultos, que tampoco entienden qué significa trabajar con ciertas herramientas tecnológicas. Ahorita particularmente tenemos un par de programas en convenio con el ICBF y es muy interesante porque llegaron madres cabezas de hogar, fruto de un convenio con ICBF, ya muy adultas, a desarrollar una maestría en desarrollo social con unas características ahí bien interesantes, pero claro, con unas habilidades tecnológicas que hay que mejorar pues que hay que saber entender. Entonces, digamos, ese es uno de los extremos de nuestra población en términos de estudiantes. Los otros son los muy jóvenes, los primíparos que nos llegan para los programas de pregrado, donde el solo hecho de trabajar con jóvenes, pues implica desde el punto tecnológico, pues saber cuáles son sus concepciones. La semana pasada estuve viendo a un experto, a alguien que ha trabajado con tecnología y indicaba algo muy interesante, que no porque sean nativos digitales, que es la frase de cajón que ahora utilizamos Ujú, para ujú, describirlos, quiere decir que tienen una buena relación con la tecnología y da unos puntos muy interesantes para hablar sobre eso, que creo que es interesante profundizarlos, porque hay ujú. cosas que tienen que potenciar. Y ahí hay unas características que daba que me llamaban mucho la atención. Si quieres podemos profundizar en eso ahora. Súper, sí. Eh, pero entonces, bueno, digamos un poco del expertise es eso, digamos, trabajar con jóvenes. El equipo de tecnología que lidero en la universidad pues, es un equipo relativamente joven. El más viejo tiene, entre comillas, viejo, tiene 37 años. Pero está muy viejo, o sea, para los jóvenes es una Ah, viejera. bueno, de acuerdo, sí, no, de acuerdo. Ah, bueno, entonces sí, estamos viejos, sí. ¿Y el más Entonces, joven cuántos años tiene en el equipo? y el más joven tiene 20. Claro, él sí es joven. Él sí es joven, sí. Sí, no, y es eso, bueno, hay un comentario y un paréntesis, pero es entender también que uno no está, uno ya no es joven. Así, así es. Para los que puedan estar viendo esta entrevista, pues Camilo hizo parte de la pastoral universitaria, de travesía universitaria, ¿de qué año en qué año? ¿Hace cuánto? Cuando eras Desde joven. el 2009, cuando estaba en la universidad, tenía 18 años. Ay, un bebé, era un chiquitín. Entonces, te formas en la pastoral universitaria a la par mientras estás estudiando ingeniería en la Nacional, ¿cierto? Ujú, tal cual, Y así bueno, es. y ahí seguiste vinculado al Instituto de Jesús Adolescente. Cami, háblanos un poco entonces qué herramientas exactamente son las que se están usando, al menos en la universidad, o qué herramientas son las que tú estás viendo que están buenísimas para el trabajo con jóvenes. Bueno, a ver, hablando un poco digamos, de las herramientas tradicionales que hemos venido trabajando un poco con ellos.
Ya después hablaremos de un poco lo más novedoso, Ujú. que creo que también es interesante ponerlo sobre la mesa. A ver, digamos que la estrategia de comunicación ahorita, desde algo muy básico que es, por ejemplo, gestionar el correo, especialmente desde la experiencia con los jóvenes cuando ingresan a la universidad, y bueno, pasa yo creo que en cualquier ámbito, el chip de revisar el correo no es algo que tengan o que practiquen en sus inicios. De pronto se potenció mucho más con la pandemia. Yo creo que la pandemia en ese Ay, sí. sentido lo que Ujú. hizo fue acelerar los procesos de transformación digital a la maldita sea, Así es. en su momento, con todo lo que eso significa. Y en efecto nos obligó a hacer muchas cosas. Muchas de esas cosas fue lo que es saber qué significa ver un correo, qué significa participar de una videoconferencia como la que podemos Absolutamente. estar desarrollando, lo que significa que es aprender viendo a alguien en una pantalla. Mm. Y yo creo que ahí, con el ejercicio de la pandemia, hay unos desaprendizajes que tenemos que hacer de lo que significa que es realmente formar desde un punto de vista virtual, porque ahí tiene muchas dinámicas, ¿vale? Ujú. Entonces, en ese sentido, los canales de comunicación que gestionamos, especialmente desde la universidad, es el correo electrónico. El correo electrónico visto no solo como la herramienta donde yo me comunico enviando un correo de y para y lo envío y ya, sino todo lo que se desprende desde nuestro correo, que al final del día es la puerta de entrada para habilitar todo lo que son las herramientas de colaboración, porque todos llegamos Ujú. por ahí. Saber qué significa que es Google Drive, que son todas estas aplicaciones de colaboración en Google Docs, en las hojas de cálculo de Google, por dar un ejemplo, y bueno, que cada Ujú. proveedor tiene su estrategia y las ventajas que tienen cada una de esas herramientas para ciertos escenarios específicos. Mm. Si quiero, por ejemplo, registrar a alguien para participar en un evento, entonces pues puedo utilizar el formulario Formulario. de Google, pues que es algo Ujú. tradicional, y aquí estoy hablando de algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, digamos que partiendo de lo más básico, Pero, discúlpame, se hace mucho tiempo, pero lo que yo he visto es que no necesariamente los jóvenes lo conocen. De pronto nosotros los más viejitos sí lo venimos usando hace 5 años, bueno, no tanto de pronto, pero no, sí. Pero los más jóvenes, por ejemplo, un formulario, no tienen ni idea. Y Excel, menos. menos, de acuerdo, ¿no? De acuerdo y tienes toda la razón porque cada vez que ingresan estos estudiantes a la universidad, yo siempre doy una inducción a todos los primíparos y siempre los molesto con varias cosas. Que siento que son cosas de cómo utilizamos la tecnología. Por ejemplo, es verlos a todos llegar con su cuaderno físico, 5 materias ya listico para comenzar a escribir. Y los molesto mucho porque es que ellos no escriben, ellos transcriben lo que está poniendo el profesor en la clase y se están perdiendo de poner atención a lo que es realmente importante. Es algo que les suelo decir mucho porque me parece que hay cosas que se pueden cambiar. Y los molesto desde el punto de vista tecnológico, diciéndoles que hay otras herramientas y hay otras formas que si las sabemos utilizar bien, podemos hacer que nuestras notas tengan un mayor valor. Entonces, y aquí hablo de herramientas como OneNote, Evernote, Google Notes. Bueno, hay muchas herramientas. Ahorita hay otra que se ha venido utilizando bastante desde el entorno empresarial que se llama Notion, que tiene Ujú. unas características súper interesantes. O sea, ya no solo tomas notas, sino creas una tabla en Excel, sistematizas ciertas cosas que le agregan valor. Esa me toca agregarla al discurso porque esa es una de las recientes, digamos. Y lo interesante es ver, por ejemplo, en este ejercicio de lo que significa tomar una nota, es cómo puede mediar esta herramienta o esta tecnología dentro del aula de clase. Entonces, Ujú. yo les decía, no se enfoquen en transcribir lo que el docente puso en el tablero. Tablero. Primero háganse la idea, construyanla, llévenla al cuaderno en sus palabras, y si quieren, y si el profesor se los permite, porque quieren tener el detalle de lo que está diciendo, obviamente con el permiso del docente, eso los molesta también mucho, grábense un audio con el docente para, si quieren recordar después qué dijo exactamente y demás, o sea, utilicen otras herramientas de una buena manera para acelerar el proceso, por ejemplo, de tomar una nota. Ujú. Evítense, por ejemplo, sacar fotocopias. O sea, ya hay una app que se encarga de escanear, cambiar el contraste de una página y ahórrense una plata. Bueno, en ese ejercicio hay muchas cosas, desde poder tomar notas a mano alzada, no necesariamente tengo que empezar a escribirlas,
porque es otra de las características que nos ofrecen estas herramientas que creo que nos pueden ayudar y que le agregan bastante valor al ejercicio. Esas, desde ese punto de vista académico, que creo que nos pueden ayudar, bueno, no es solo académico porque también la podemos utilizar en cualquier otro espacio donde nosotros Claro. trabajemos con jóvenes. Y herramientas como las que hablábamos, un formulario de Google que hoy dice uno, eso es, ya es de la era de la panela, porque también hay otras herramientas nuevas, novedosas y demás. Son cosas que no conocen, que uno intuye que deben conocer, pero no conocen, que era lo que te estaba diciendo de los nativos digitales. Entonces, Ujú, que porque ujú. crecieron con la tecnología y uno ya cree que tienen ciertas habilidades para hacer o utilizarla de cierta manera y demás, hay unas cosas que no funcionan. Y en ese sentido, pues hay una de las cosas que también los molesto diciéndoles, ojo porque si usted va a llevar su dispositivo, su tablet o su teléfono, su portátil a una clase, tenga presente dos cosas, que si va a mantener el WhatsApp abierto en otra pestaña, Paila. pierde. Que si va a dejar activas las notificaciones, pierde. Que si va a dejar que le entre una llamada, pierde. Entonces también es entender que la tecnología te abre una puerta para hacer muchas cosas si lo utilizamos de manera correcta, pero del otro lado tenemos acceso a un montón de cosas que nos quitan la concentración, la paciencia. Por ejemplo, que yo hablaba con un tío que es empresario y me decía, yo cada vez que siento que suena el celular, me descompongo porque ya Sí, sé que me van a claro, hablar de un claro. problema, Ajá. ¿no? Muy Es denso. que es también aprender a ponerle límites a la tecnología, ¿no? Pero de eso ya podemos hablar ahora. Entonces, has dicho, el correo electrónico como puerta a un montón de cosas, como el Drive, como pero también herramientas para tomar nota. ¿Qué otras cosas que son súper básicas que los jóvenes están utilizando ahora y que quizás nos puedan ayudar también a los que estamos acompañando jóvenes a tenerlos presentes o qué más Sí, podemos involucrar? mira, yo creo que algo en lo que los jóvenes de hoy son muy buenos es saber interactuar con ciertas plataformas. Digamos, cuando hablamos de los nativos digitales, hay una estrategia y es que ellos entienden fácilmente lo que significa una interfaz gráfica, ¿sí? Y digamos que en ese sentido, al conocer y a interpretar, porque lo han vivido desde muy chicos, pues no les queda difícil utilizarla como si otras generaciones. Es una Entonces, interfaz. ¿Qué entiendes tú por interfaz gráfica? Es para ver si ah, tenemos la misma información. bueno, buena pregunta, porque uno habla de cosas técnicas y uno pues intuye que se está entendiendo como uno lo quiere hacer entender. Y no, digamos una interfaz gráfica, eh, yo la definiría es como el conjunto de acciones que tengo disponibles desde un dispositivo móvil o Ujú, una pantalla o un equipo, una tablet, lo que sea. Y es este conjunto de componentes que se disponen sobre esa interfaz con la que yo estoy interactuando para ejecutar ciertos tipos de acciones dentro del sistema, dentro de la app o dentro del software X, Y, ok. Z. ¿Sí? Entonces, digamos, entendiéndolo desde ahí, de la forma en la que están organizadas y de la cantidad de interacciones que puedo yo tener a través de un botón, de un campo de texto, De un de clic. una tabla, de un clic y demás. Ok. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, te estaba diciendo eso porque creo que desde el punto de vista tecnológico hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a tener nos puede ayudar con la audiencia, ya son nuestros jóvenes, Ujú. poder tener más un feedback en tiempo real de lo que está pasando, si estoy haciendo una presentación o si estoy exponiendo cualquier tipo de tema. Entonces, digamos que en ese sentido, las presentaciones tradicionales en PowerPoint, donde yo lanzo una diapositiva y todos deben estar pendientes en eso, que es, digamos, lo que nos acostumbró la pandemia, que había que escuchar la cátedra, o sea, queríamos simular la cátedra, el de la Lo presencialidad, virtual. en lo virtual, que yo creo que es una de las dificultades, pero pues era lo primero que se nos vino a la cabeza cuando teníamos que resolver el tema y lo resolvimos, no hay ningún problema, pero hay cosas que podemos cambiar en ese sentido. Claro. Entonces, hay formas y hay herramientas que nos pueden ayudar a tener ese feedback sobre la presentación de lo que otros están viendo allí por detrás, ¿sí? Ujú. Que creo que es lo que lo puede hacer interesante. Entonces ahí hay plugins para PowerPoint que nos pueden ayudar a darle estas vitaminas. En Google Slide
también se integra con otra herramienta que se me olvidó ahorita el nombre, pero ya te paso el dato exacto de cuál es, que nos permite agregar este componente de interacción para poder jugar un poquito más. O sea, tú estás diciendo que uno del PowerPoint le puede poner unos plugins que son como unos aditamentos, como cosas que le suman para darle más poder a la presentación, por decirlo de algún modo, ¿sí? Exactamente, Ok. exactamente. Ya te regaló el nombre de la otra, se me olvida. Y eso sería muy Em, chévere, Cami, que nos pudieras sí, dar como un listadito de todo eso que estás diciendo, como unos links o algo así para que las personas que nos están viendo pues puedan hacerle clic. Lo vamos a dejar en el documento. Como te interesa investigar o conocer más o cómo instalar esas nuevas plugins o qué harían esas nuevas plugins al PowerPoint normal, que eso más o menos todos lo sabemos usar, los viejitos, pero si eso hace que los estudiantes digan, o que los jóvenes a los que acompañamos digan, uy, el viejito, la viejita se están modernizando, exacto. esto trama mucho para atraer a los pelados. Y es que es eso, o sea, he escuchado casos de profes ahí cuando hablamos de ciertos procesos académicos en la universidad, que también le viene el aceite del profe a ver qué tanto sabe de tecnología. Digamos que hasta allá llegamos, en el sentido de, eh, pues inclusive, si se la montan o no, o si le explican, o si se salen de una reunión de Zoom, o si le van a pasar el link al amigo para que vaya y haga cualquier fechoría en una reunión virtual. O sea, los estudiantes de hoy son muy particulares y en general nuestros jóvenes. Entonces creo que en eso puede ayudar. Te estoy compartiendo el link a una página web que tenemos en la U con esas categorías. Ok, Ahí súper. por categorías, ahí hay unos elementos que creo pueden ayudar. Listo. Y las herramientas que se publican ahí, digamos que fue parte de un proceso de curaduría de contenido que hizo el equipo para identificar, venga, cuáles son las más interesantes y que creemos más pueden agregar valor. Listo, chévere. Gracias. Bueno, Cami, ahora, tú has dicho que bueno, hablemos un poco del tema de los nativos digitales, porque es cierto, todos pensamos que los jóvenes tienen una mayor facilidad para el uso de la tecnología, pero tú dices no necesariamente. Cuéntanos un poco desde tu experiencia cómo los jóvenes están interactuando con qué tecnología, si son súper nativos digitales o en qué otras son arcaicos digitales, peores que nosotros los viejitos. Sí. Bueno, entonces, en ese sentido, creo que la forma de entender una interfaz, que era lo que hablábamos hace un rato, creo que en ese sentido pueden saberla apropiar muy rápido y entenderla, digamos, en cierta medida porque crecieron con ella. Pero entender ciertos procesos digitales o tener cierta rigurosidad para saber utilizar un sistema de información y de pronto entender las relaciones que están por debajo, más allá de lo que nos muestra el sistema, creo que es ahí donde tenemos unas Ujú, dificultades con ellos, ¿sí? Lo que te decía, el solo hecho de que sean conscientes de que tienen que revisar su correo, porque, por ejemplo, en el caso de la universidad, es el canal de comunicación oficial y porque ahí ujú. llegan todas esas indicaciones y porque además es una herramienta tecnológica, no quiere decir que ellos, por ser nativos digitales, estén al tanto de ella y le den el valor que eso significa, ¿sí? Ok. Entonces, eso se entiende desde allí. Y claro, ¿qué es lo que define, digamos, el uso de las interfaces? Pues aquello en lo que ellos se las pasan todo el tiempo. Entonces, estamos hablando de una red social que haces el swipe y subes todo el tiempo y das dos toques para marcar que algo te gusta. Pero claro, cuando quieres pasar algo un poco más complejo, como puede ser la estructura de un sistema de información que tiene unas relaciones o el mismo Excel que ya tú lo indicabas y poder crear una fórmula, en efecto, esas son cosas que no vienen dentro del paquete. Entonces, ahí es donde sí vemos que falta mucha apropiación tecnológica real de Ujú. lo que eso significa. Creo yo que con otro tema importante, y que es lo que de pronto hizo Internet cuando motivó todos estos procesos de gestión de conocimiento a través de YouTube, de los mismos blogs y demás, que de pronto no hacíamos otras generaciones. Digamos, uno aprendía porque investigaba, porque iba y buscaba, porque cacharreaba,
porque uno experimentaba a través del ejercicio, porque si antes uno no encontraba el manual en internet, pues o tenía que irse a buscar el libro o tenía que empezar a probar y equivocarse, O pero entonces, preguntar a otros, o preguntar a o ir a otros, conversar. ir a conversar. Entonces con ellos ahorita el tema es digamos que más simple y se acostumbraron a eso. Pues si lo encuentran en YouTube, fantástico, lo pueden hacer. Si lo encuentran en un blog, pues cada vez leen menos. Los blogs cada vez inclusive se consultan menos. Eso también es, cierta medida, algo triste porque somos ahora del video y del audio, que es lo que más potencia toda la generación de Ujú. contenido que se hace hoy en Internet. Entonces yo creo que hay unas habilidades que se perdieron o que no las tienen, digamos, de fábrica, ¿sí? Y yo creo Ujú. que los limitan ciertas veces para entender qué es lo que pueden hacer con ciertas herramientas tecnológicas. La forma en la que suelo molestarlos es, y decirles es experimenten, porque se bloquean. O sea, si no lo encuentran en YouTube o no lo encuentran en un post, hasta ahí llegan. No hay forma de hacerlo. Ni siquiera se les pasa por la cabeza preguntar. O sea, entonces, lo que nos pasa es muy chistoso porque llegan los estudiantes más Ay, jóvenes a ir no, donde se el... cortó un momento. No, ¿Aló? se ¿Ahí? cortó un momentico, que ni siquiera les pasa por la cabeza preguntar. Y Sí, ahí preguntar, si no. Exacto, entonces llegan donde el profesor. No, pero es que no pude porque no entré. No pude entrar o no pude entrar a la plataforma, no pude cargar la tarea o no pude participar en el foro o no pude o no pude o no pude. Y no se les y pasa ya, por la cabeza. Exacto. Entonces como que dan ganas como de moverlos un poquito para entender que hay otras formas en las que el conocimiento se puede obtener o se puede aprender. Yo creo que eso es algo que es importante mm, eh, analizarlo con ellos, inclusive formarlos, porque hay unos temas que son interesantes. Yo los molesto mucho es con prueben, entren de todos los sistemas que están compartidos en esa página. Creo que, por no decir que todos son libres, son de acceso gratuito o son open source. Descargue, instálelo, empiece a jugar, estréllese con lo que va a pasar ahí. Y siempre les digo, prueben, hagan experimentos, ojalá no los hagan cuando ya carguen información valiosa, pues para que no se les vaya a perder, claro. pero desen la oportunidad de hacerlo, nada pierden. Ahora, con la seguridad, como no les decía a los viejitos o nos decían a nosotros, no, usted no va a dañar el sistema, no va a dañar el computador si se pone a Exacto, descargar o si se pone a hacer eso. Ya no pasa, eso ya no le pasa el troyano, el gusano. O sea, tiene que ser pues exacto, exacto, exacto. la Eso sí que hay un tremenda. tema. Mm. Sí, es que con esos chinos, por ejemplo, y una de las cosas que a mí me aterran mucho, uno piensa que ellos se le pasan súper conectados, es que ellos no les gusta llamar ni que los llamen, ¿no? Por Que ejemplo, los llaman. están todo el tiempo con el celular en la mano, pero no se atreven a hacer una llamada y mucho menos que los llamen. Eso les parece para ellos una falta de respeto con el otro y una falta de respeto con ellos mismos. Entonces, pues esto es muy fácil entenderlo, que no se van a poner a molestar al ingeniero de soporte o al profesor o al monitor. Sí, pues además yo lo puedo resolver y si no lo puedo resolver, pues ya después miraremos qué pasa o simplemente no se mira y ya. Y ahí se Exacto, frustran y ya se acabó. hasta Mm. ahí llegan. Y mira qué me pasa con mi hermano, que tuvo un problema en la universidad. Yo recuerdo eso mucho, por ejemplo, de mis papás, que se movían, iban, preguntaban, se movían y eran de los que si le dijeron que no, entonces iban a un nivel superior y bueno, hasta que encontraban las cosas. Le pasó un problema, él encontró una forma en la que creía podía resolverlo, la más sencilla, hasta ahí llegó y ya, para él no se podía hacer nada más. Ya, se acabó. Se acabó. Ya hice lo que creí que era posible, básico, hasta ahí llegó el tema y yo creo que hay unos temas más de comportamiento que en efecto se traducen sobre cómo yo utilizo la tecnología o no. Claro, claro. Estabas tú mencionando como la pandemia nos hizo a la maldita sea meternos en temas virtuales. ¿Cómo habría podido ser distinto? Si en este momento, Dios no lo quiera, otro confinamiento o nuevamente vamos a lo virtual, en la evangelización, pero sobre todo pues tu área de experticia en lo académico, en lo educativo, ¿cómo habría sido mejor? ¿O qué deberíamos hacer si tuviéramos la oportunidad de irnos para atrás? De acuerdo. Bueno, esa pregunta es súper interesante, ¿no? Porque uno mira para atrás y todo el análisis que uno hace es ciencia exacta, pero entonces póngase ahora a decir realmente cómo debía ser. Esta pregunta no solo es interesante, sino es retadora. Pero entonces,
Bueno, era primero entender que una persona al frente de un equipo y también entender la relación con nuestros dispositivos. O sea, si en lo presencial, más de 2 horas sentados escuchando a alguien como que te transmite además pues mucha de la energía y que hay un contacto, por lo menos sabes que te están viendo y tú los estás viendo, es algo interesante, pero 2 horas igual se hacen pesadas por las dinámicas. Pues imagínate sentados al frente de un equipo, sentados más de 2 horas, viendo a alguien en una pantalla que además no te ve y no sabes que si te está entendiendo o no te está entendiendo. O sea, es algo que es muy complejo que funcione. Entonces, en ese sentido, lo que creo es que nos puede ayudar mucho es dinamizar mucho más los espacios, haciéndolos más participativos en la distancia, ¿sí? Ujú, Eh, el solo hecho y además de apagar las cámaras para entrar a una sesión virtual es algo que ya, digamos, destruye el hecho de poder generar otro tipo de conversaciones que trasciendan un poquito más que escuchar a alguien como si fuera un podcast o un video y ya, porque también la tecnología nos hace más dispersos. ujú, Entonces, eso es otro tema. Poder potenciar las actividades que nosotros tenemos en la virtualidad eh, con temas mucho más didácticos. Me pasó, yo hice un curso de inglés virtual y creo que el poder del curso virtual era poder participar en esas actividades y poder jugar con otros sobre un mismo propósito de formación, que era lo que lo hacía más dinámico. Y créeme que ujú. a mí se me pasaba el tiempo mucho más rápido y uno no estaba pensando a qué hora se va a acabar esto o no estaba poniéndome a planchar la ropa mientras escuchaba al profe, ¿sí? Yo creo que es eso, cómo salimos, cómo cambiamos esas formas de interacción en lo virtual para que no sean tan asincrónicas por algo mucho más sincrónico, obviamente en función de las actividades que nosotros pongamos. Lo asincrónico también es válido para ciertos tipos de actividades y que pueda, en ese sentido, aportar valor. Y yo creo que, en efecto, eso es un tema tanto del docente, del quien se encarga de generar esa unidad de aprendizaje, Sí. como de quienes participamos en ella para ser conscientes qué significa eso. Mm, Porque claro, como no estábamos acostumbrados a lo que eso significaba y lo empezamos a atender a la maldita sea, pues hay una serie de dificultades que hace que sea complejo. También que aporta mucho cuando uno habla de educación virtual, y eso sí lo hablo explícitamente por el proceso de la universidad, uno empieza a crear algo que se llaman objetos virtuales de aprendizaje. ajá. Esos objetos virtuales de aprendizaje, muchos lo entienden como la presentación o el PDF o el texto ladrilludo que es eso. Y no hemos entendido que lo que significa un objeto virtual de aprendizaje es descomponer eso. Porque, bueno, otro problema que siento que tenemos es intentar llevar a la virtualidad lo mismo que hacemos en la presencialidad y no siempre funciona, ¿sí? Entonces, el mismo texto llevarlo a la virtualidad. Entonces, hay otras formas de diseñar estos contenidos que enriquecen el proceso. Entonces, lo que te decía de las presentaciones, la presentación tradicional de PowerPoint, un Ujú, objeto virtual de aprendizaje puede ser, por ejemplo, construir una herramienta, una presentación inclusive a través de Genially, pero donde tú puedes extender un poco más el proceso. Entonces, te motiva a que quien está viendo esa presentación pueda interactuar con otras cosas. Entonces, no solo te está escuchando a ti, sino dentro de esa presentación, entonces hay un link, hay un hipervínculo para ir al recurso, o hay un audio, o hay un botón que te permite mover un carrusel que te va a mostrar la cantidad de imágenes de X o Y contenido que van a ayudar a darle un poco más de feedback tanto al ujú, docente como al estudiante, cómo poder interactuar, inclusive enviando un audio para postearlo en un tablero digital que te permite ujú, eh, compartir mucha más información. mm, Y es entender también que todas esas tecnologías de la web que se enmarcaron dentro de una categoría de la 3.0, que es donde nos permiten generar otros tipos de interacciones, nos permiten crear estos nuevos componentes y pues hay que sacarles provecho. Pero claro, pues eso no lo haces de la noche a la mañana, sino
si no significas, si no, pues pruebas, interactúas, te estrellas y sientes que es la mejor forma de compartir cierto contenido. Y yo creo que eso también implica pues un compromiso muy serio del docente o del acompañante o del formador, ¿no? En formarse, en aprender de las herramientas. Yo siento que es como un montón de herramientas lo que estás diciendo y eso que no nos hemos metido a las IAs, que me parecen aún más Ujú, interesantes. ujú, Em, pero bueno, no, hablemos de las IAs y después hago esta pregunta de qué dale. hacemos un viejito como nosotros o como yo o más viejitos y si queremos empezar o seguir caminando con esto de ir acercándose a los jóvenes por medio de las tecnologías, ¿qué hacer? ¿Qué sería lo mejor? Pero no sé si quieres responder esta pregunta ya o después de lo hablar de las IAs. Si quieres, después de las IAs y cuando vayamos cerrando para, para Porque poder salir de es la pregunta mía que llevo haciéndome desde hace mucho, mucho tiempo y eso que yo no soy tan viejita, pero Sí, sí es como, ay, como que a veces me abrumo con tantas cosas y como por dónde empezar. Pero vamos con las IAs, que eso es otro mundo, ¿no? Tú decías que eran las tecnologías 3.0, ¿estas podrían ser las tecnologías 4.0 o esto cómo se está nombrando? sí. Si me permites, quería agregar un último tema antes de pasar a hablar de las IAs, que mira que en eso, o sea, las redes sociales lo potencian muy bien y es el concepto del engagement. Ujú. Mira, el día que nosotros podamos entender ese berraco concepto de lo que hace que a uno esté sentado horas detrás de TikTok o de cualquier otra red social, y el día que traduzcamos eso y lo pasemos a ciertos procesos de formación, la rompemos. Y hablo de engagement es porque yo creo que eso es lo que nos falta hacer en nuestras clases. Yo creo que el profe que llega con su presentación en PowerPoint que no ha actualizado el sílabo de su materia desde hace como 5 años porque le queda fácil sacar el mismo recurso y echar el mismo carretazo todo el tiempo. Yo creo que esos son los berracos problemas que tenemos dentro de los procesos de formación. Y el día que de verdad sepamos que utilizando ciertas herramientas, que tampoco pues es que tengamos que ir ahora solo a utilizar modelos de IA para resolver cosas que son muy sencillas, para mantener a alguien vinculado y despertar ese, como ese fuego del autoaprendizaje, del interesarme por lo que el profesor está compartiendo y que hagan un match con la experimentación y con el jugar aprendiendo inclusive también desde estos entornos, porque para eso nos sirve Internet. Yo creo que ahí la rompemos. El día que eso pase. Mm. Entonces, bueno, Ahora, porque te escucho y pienso, de todas maneras, también sabemos que el solo hecho de tener tremendo engagement o tremenda interfaz gráfica, entonces ya soy excelente profesor. No, tampoco. sí, no, de acuerdo. No, de acuerdo. Pero bueno. No, de acuerdo. Al final del día, no. Y yo creo que el comentario es válido porque al final del día la tecnología solo es un medio. Ujú, Claro, cómo llegas y qué tanto carne le pones a eso, pues depende de quién la utiliza, ¿no? ujú. Hablemos de las IAs, que creo que esta entrevista era Listo. sobre todo para eso. Ah. No, y ¿sabes qué me pareció súper interesante? No, la culpa mía de no poder responder con el artículo, pero creo que fue válido porque lo estaba pensando por otro lado supremamente distinto. Igual alcancé a escribir un par de páginas sobre el tema, pero no, yo creo que esta agrega más valor porque, y si me lo permites, Aleja, quisiera hablar de las IAs, hablando un poquito del hype que hay ahorita, que es Ujú, lo que pasó. Yo creo que también hay que hablar de eso y eso es importante. Hay que sí. hablarlo con todo. O sea, lo que nos pasó con las .com hacia inicios de los 2000, cuando todo el Ujú, mundo quería tener un dominio y pensó que eso ujú. era la panacea. Así. Eh, exacto. O sea, Y aún estamos... todavía, ¿sabes? Hace un par de años, no hace mucho, hace como un par de años, Ujú, todavía en pandemia, una monjita se nos acercó y nos dijo, yo soy la encargada de, no me acuerdo qué cosa, qué tema, creo que la vocacional, y en su comunidad, y se les ocurrió que la mejor manera para traer jóvenes a su comunidad religiosa era por medio del Internet, y página web. para eso hacer una página web. Y fue Una como, página web. no, hermana, no, Exacto. no gasten plata ni esfuerzo, que Exacto. eso no es, o sea, la página web es punto de llegada, pero no es el punto de partida. Exactamente. Por ejemplo, es entender eso. Es entender eso. Y hay un hype, y al inicio hubo un hype, entonces todo el mundo quería comprar un dominio y querían acaparar los dominios, que porque ese era el futuro de Internet y demás. ¿Sí? Hoy con la IA, o sea, pasa algo similar porque el hype es enorme y
digamos que eso es una curva que en algún momento tiene que empezar a normalizarse para determinar realmente cuál es el alcance que tiene, ¿sí? Ujú, ujú, Pero entonces hablando particularmente de las IAs, que al final del día, pues es cómo le entregamos a las máquinas, bueno, a los sistemas, al software, ciertos procesos cognitivos o analíticos, bueno, cognitivos no sé qué tanto, más analíticos y demás, que, pues, que hacen los humanos. Al final del día eso, pues, eso es lo que hace un bot, una inteligencia artificial y demás, y es lo que hacemos nosotros los humanos al generar procesos de investigación sobre estas herramientas. ujú, Intentar que estos software, estos mecanismos tecnológicos, pues, tengan ese tipo de interacciones que nosotros podemos tener en el día a día. Entonces, ahorita es importante tener en cuenta este avance porque sí hay un avance enorme por ejemplo, respecto a lo que veníamos entendiendo el año pasado y este avance inclusive se da un hito en el 2023 con el lanzamiento de ChatGPT principalmente, ujú. que es el que te muestra un potencial enorme de lo que pueden hacer estas herramientas que nunca antes habíamos visto y digamos que por eso el hype no es de gratis, ¿sí? Claro. Pero claro, ¿qué pasa? Entonces ahorita todo el mundo ve eso y dice, entonces está mirando dónde poner eso en todo lado, en cómo afilar un cuchillo, en cosas inclusive que uno diría inicialmente pueden no tener sentido. Pero estamos, digamos, en esa época de los .com, donde todo el mundo quiere comprar dominios. Ahorita todo el mundo está haciendo es en dónde pueden poner esa capacidad de analítica, de procesamiento de esta IA en otras cosas y se están inventando un montón de cosas. ¿Listo? Como para entender un Ujú, poquito y hacer la comparación. Pero entonces sí me gustaría aclarar, Aleja, que una IA propiamente, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, para ponerla como ejemplo, que ujú, es un sistema que al final del día fue entrenado para entender las particularidades del lenguaje humano, ¿sí? ujú, De texto principalmente. Porque entonces cuando uno lo ve y cuando uno interactúa con él y hace ciertos procesos analíticos, uno dice, esta vaina, mejor dicho, se va a comer el mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando por debajo de esa IA? Que también me parece que es interesante porque si no lo entendemos, pues pensamos que eso es magia. Y al final del día es que lo que nos está entregando esta IA es un modelo probabilístico de cuál es la siguiente letra que debe seguir a una que le antecede para poder entregar una respuesta muy interesante, ¿sí? No es que propiamente la IA cuando estés interactuando con ella, conozca que es un carro o sepa hacer cierto proceso analítico, sino son inteligencias artificiales y especialmente ChatGPT fue una IA que fue entrenada con prácticamente toda la información de Internet, obviamente con ujú. ciertas fuentes, no con todas, o si no también tendría todo Lo lo malo. malo, que aún luchan con eso, si quieres ahorita hablamos de eso también, que es interesante. Y al final del día lo que hace es un modelo que ayuda a predecir cuál es el siguiente carácter que sigue después del otro y para llevarlo un poquito más grande, cuál es la siguiente palabra cuál es la mejor probabilidad que tengo de poner una palabra seguida de otra sobre un input que le estoy dando, que ese input es el que técnicamente se conoce como el prompt de de la forma en la que interactuamos con ellos, ¿sí? Ujú. Entonces creo que eso es interesante y desde el punto de vista técnico, o sea, no es algo mágico que esté haciendo, es una IA que fue entrenada para probabilísticamente encontrar cuál es la mejor palabra que sigue después de otra para responder de forma acertada. Entonces por eso es que uno se encuentra con cosas muy chéveres al Ujú. interactuar con ella. Ese es al final del día lo que hace. Ya. Bueno, que en este momento uno qué puede hacer con eso, mil cosas, pero de cara al trabajo con jóvenes, ¿qué ideas o qué has visto tú que uno puede hacer con eso? Sí. De acuerdo. Bueno, bueno, esa pregunta es interesante. Dentro del panorama de las inteligencias artificiales, entonces hay unas que se enfocan en varias cosas, ¿no? Entonces, inteligencias artificiales, donde yo le escribo un texto y me genera una imagen, ¿sí? La imagen que sea que yo necesite en función de ese texto que le escribí, que son, digamos, esas inteligencias como DALI o como Stable Diffusion que permiten crear imágenes, ¿sí?
Ujú. Eso, por ejemplo, desde el punto de vista de poder explicarle a alguien, inclusive hacer el proceso inverso, leer una imagen y ponerme en texto qué es lo que contiene esa imagen, es muy interesante, inclusive para personas con discapacidad Visual. auditiva, Ah, auditivo. auditiva, porque estoy viendo la imagen, perdone, estoy Visual. diciendo que es visual, de acuerdo, exacto. Porque, exacto, puedo entender lo que está en la imagen sin necesidad de verla, porque no puedo Ujú. hacerlo. ¿Listo? Entonces, Mm. eso genera todo un campo, especialmente en otras industrias como el arte y demás, pues imagínate lo que enmarca, pues hay inclusive todos unos problemas de propiedad intelectual cuando se crea una imagen a través de un mecanismo de estos. Entonces, digamos que hay unas particularidades. En el tema de trabajo con jóvenes, inclusive en el tema académico y demás, la facilidad que ahora te permiten, por ejemplo, al crear una presentación, ya no tienes copiar y pegar y empezar a buscar la imagen en Google que realmente necesitas, sino la puedes crear en lo que sea que se te venga a la cabeza y dinamizar en ese sentido un poco más las presentaciones o Ujú. inclusive utilizar, por ejemplo, herramientas como Canva, que es la herramienta que te permite ser diseñador sin serlo. Todo este componente mucho más gráfico, donde puedes generar pósters, banners para un evento, para un congreso o para una convocatoria, lo que sea que se te venga a la cabeza, pues con un componente gráfico muy interesante, Ujú. porque también te Ujú. pueden crear la imagen del grupo o el escudo o todo el esquema de colores. Bueno, hay unos temas, Logo. Mm. logos, exacto. Pues hay unos temas muy interesantes. Hoy en día todavía nos seguimos preguntando, venga, realmente, ¿cuál va a ser el alcance que van a tener todos estos desarrollos? Ahorita intuimos unos, de pronto los más, los principales o los que a la primera pues son los que más nos pueden llamar la atención. Pero inclusive hay todavía un montón de ejercicios y mucha gente se pregunta, venga, pero ¿hasta dónde más podemos sacarle provecho a esto? Porque del otro lado, las inteligencias como ChatGPT, pues nos permiten crear pues textos, artículos, permite crear el copy para una publicación que vamos a hacer en Instagram. Podemos Ujú. hablarle específicamente a ciertas audiencias porque estas inteligencias artificiales tienen algo muy interesante y es que pueden posicionarse en el rol de lo que sea que nosotros le digamos. Si yo le digo a la inteligencia artificial que de ahora en adelante en nuestra conversación va a ser o va a simular o va a asumir el rol de un adolescente XYZ, porque eso lo podemos caracterizar nosotros, de X iglesia con X o Y cosa, y empiezo a interactuar con él a ver si mi propuesta de formación pues le puede sonar interesante o qué debería tener en cuenta. Hasta esas cosas podríamos llegar. Guash. Y eso, por ejemplo, ¿eso con qué herramientas se logra hacer? Pues si quieres, ahorita hacemos un ejercicio y le preguntamos y jugamos así con un par de preguntas a ver quién responde. Tocaría después de esta grabación, porque si no queda muy Dale, larga, pero está dale, dale. chévere pero ¿cómo se llama el programa? Ese es ChatGPT. Cuando entra ¿Con ChatGPT todo eso? con ChatGPT. Es que Eso. ahí es donde digo que no hemos entendido realmente inclusive hasta dónde podemos llegar. Mm. O cuál va a ser esa funcionalidad específica que es la que va a agregar mayor valor. Porque hoy en día, hoy especialmente, ChatGPT principalmente lo están utilizando para construir artículos. Bueno, lo que te decía de los copies para redes sociales, para Mm. campañas y demás, pues se utiliza para programar, que es algo que Ujú. yo creo que es lo que más le agregó hype a ChatGPT, porque si tú estás programando, tú tienes que hacer un proceso analítico y que él haga ese proceso para que a través de unas sentencias de programación él valide ciertas cosas y que después de que hace esa porción de código, tú le digas, ahora ayúdame a revisar cuáles son los bugs que tiene mi software y él te diga, es que los bugs, que son los problemas que puede tener un software, son estos y los puedo resolver de esta manera. Entonces, eso es lo que dice uno miércoles. Aquí, en efecto, hay un cambio, hay un cambio importante. Inclusive se está hablando de esa otra revolución industrial que enmarca un hito en la historia y que en efecto está cambiando la forma en la que vamos a interactuar con la tecnología ahora. Ujú, ujú. Bueno,
para ya ir cerrando esta pregunta que había quedado ahí como en el aire de, yo soy una persona de más de 40, 50 años, 60 años, que estoy trabajando con jóvenes, que me inquieta mucho el tema, que quiero acercarme un poco más, que quiero producir cosas un poco más novedosas, o al menos hacerme esta pregunta que tú estás, o al menos saber, esto existe, que me permita, yo quiero hacer un retiro para jóvenes y quiero saber si sí va a funcionar, entonces pongo a la inteligencia artificial a que me responda si esto está interesante para los jóvenes centennials, es decir, los menores de 20 años o de 25 años, ¿será que sí es útil? ¿Qué hago? O sea, mejor dicho, ¿cómo hacemos para poner al servicio de la evangelización todas estas herramientas? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Por dónde podríamos empezar? Bueno, esa pregunta, el ejercicio que te ponía ahorita, de que asuma un rol, hay que probar a ver qué tanto nos puede agregar valor, porque la verdad me la acabo de inventar y no sé qué tanto, cómo nos vaya a responder, pero de seguro va a haber algo que nos va a llamar la atención. Lo que quiero decir con eso es que como estas herramientas son creadas con mucha información, eh, inclusive las formas en las que nosotros buscamos cambiaron. O sea, hoy Ujú, ya cambiaron. O sea, ya tú no entras a Google y le dices a Google, venga, cómo crear una campaña para jóvenes con estas características y demás, porque pues, te va a encontrar un artículo que potencialmente puede tener esa información. Al ujú, tener toda la información, las respuestas que te van a dar van a ser mucho más acotadas y tú vas a poder enfatizar en lo que realmente necesitas. Es que yo creo que eso es lo más importante, sobre esa primera respuesta que te da. ¿Sí me entiendes? Entonces puedes interactuar y ir a un nivel mayor de profundidad mucho más interesante que no se tenía antes. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que es ahí donde está lo importante de cómo estas herramientas te aportan. Porque ahora cuando preguntas qué tanto provecho puedo yo sacarle a estas herramientas, hoy hay personas que con estas herramientas pues le preguntan cuáles son las 10 mejores formas de ganar dinero en el 2023 sin salir de mi casa y a través de internet. Entonces te va a mostrar las 10 primeras y tú vas a poder enfatizar en la que más te llame la atención, por dar un ejemplo. Pues a eso voy con todas estas herramientas o esas preguntas más bien que tenemos desde el ejercicio del trabajo con jóvenes y mucho más en la iglesia, que a través de estos modelos de inteligencia artificial vamos a poder aterrizar ciertas preguntas que tenemos de una mejor manera. ¿Cómo hacer una convocatoria a jóvenes que más llame la atención? Entonces te va a dar unas estrategias. O sea, pregúntale las estrategias, por ejemplo. ¿Sí? claro, porque es que te estoy escuchando y antes uno buscaba el archivo que ya otra persona había pensado y que lo subió a Ujú. la red, porque uno Sí, muchas veces en el trabajo de evangelización uno se le ocurren un montón de cosas, las anota en un papelito, pero y ahí quedaron, ¿sí? Pero en este momento ya es la inteligencia artificial te arma la respuesta que absolutamente quizás exacto. nadie se había hecho, porque nadie le había hecho la pregunta a la Sí. herramienta. Aleja, ¿y sabes qué otra cosa creo que le aporta mucho? Por ejemplo, en el tema académico, ya ahorita saltamos al otro lado. No, muchos de nosotros, los estudiantes, nos da pena preguntar, ¿sí? Que porque qué van a pensar, que no sé. O sea, con esas herramientas, o sea, les podemos preguntar lo que sea. ¿Sí me entiendes? Obviamente, las preguntas, inclusive es uno de las restricciones que tenemos apenas comenzamos a utilizarlas, que te va a decir, también hay que leerlas con pinza, ¿no? No quiere decir que todo lo que dicen, pues, Es la verdad y es es lo la que más verdad. te sea pertinente para tu Exacto, personalidad, para tu momento vital, para, claro, uf, ahí sí que se exacto, necesita el trabajo del formador, ¿no? Para exactamente, ayudar a coger con pinzas, como dices tú, la información y poder exacto, ayudarle al estudiante o a la joven que estamos acompañando a decir, pero pilas porque aquí le hace falta esta mirada moral, dogmática o exacto, ética. Y exacto. tremendo. Eso es importante, Aleja. Y inclusive, por ejemplo, hay una inteligencia artificial de Microsoft que se llama Bing Chat, que está basada en ChatGPT. Y algo que, por ejemplo, tiene Bing Chat es que te va a dar las fuentes de donde saca la información, cosa que también es muy interesante. Entonces, te va a citar, o sea, en la respuesta va a citar cada fuente de donde sacó y te está entregando esa información. Entonces, tú ya puedes hacer un proceso de curaduría de contenido y decir, venga, ¿le creo o no tanto? Porque la fuente de pronto no es tan
interesante o no tiene una buena reputación. Entonces yo creo que eso es algo importante y hay que entender eso, que se equivocan. Entonces, con estos modelos pasa algo muy interesante. Si hay algo que ellos no conocen o que no manejan o que no encuentran dentro de sus modelos y demás, entonces van a inventar ciertas cosas. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener, y yo creo que podemos tener otra charla solo para hablar de los problemas de estas inteligencias, además de las fuentes donde son entrenadas, porque si son entrenadas a través de Internet, y en Internet es donde está todo el mal del mundo, en esos chats todos locos, con esa información toda que se publique y demás, pues también van a estar entrenados con todo eso. Y eso va para otra charla. Uf, tremendo. Yo la verdad, esto lo he escuchado, sé que se están haciendo cosas muy increíbles, pero ni siquiera he sido capaz de meterme porque me da miedo. Ah, yo No, creo que es el miedo que mucha gente comparte. exacto. Pero ¿sabes qué pienso sobre este tema? Del miedo especialmente. Que, por ejemplo, que nos van a reemplazar. Entonces, como ya saben programar, entonces los programadores no vamos a servir. Uno. Bueno, ahí hay un Los montón de cosas diseñadores, por infundadas. ejemplo. Ah, exacto, lo que hablábamos de los diseñadores, con las que generan imágenes. Ayer publicaron un artículo los creadores de ChatGPT, que es OpenAI, que es esta empresa que ahora tiene un montón de plata, lo están tapando en plata por eso, y crearon un artículo que lo que busca, te lo voy a compartir ahorita, que lo que buscaba es hacer una investigación sobre cuál es el potencial de impacto que puede tener ChatGPT en ciertas profesiones. La respuesta es que todas esas profesiones con un background técnico muy fuerte, digamos que son las más beneficiadas, ellos los marcan como las más beneficiadas, porque al final del día, pues esta inteligencia artificial tiene acceso a mucha información y cuando hablamos de temas muy especializados, muy técnicos, como puede ser la programación o sí, que yo tengo que saber algo muy específico, es Ujú, donde más van a entrar a apoyar y pues en ese sentido, digamos, al futuro lo plasmaban quienes leían el artículo como las que potencialmente pueden ser reemplazadas por las inteligencias artificiales, claro, claro, porque es claro. donde, pues claro, si no es lo mismo, o sea, un humano no se va a aprender de memoria todos los comandos, por ejemplo, que hay para programar un software en Java, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces, estas herramientas tienen esas ventajas, que en su memoria, llamémoslo así, pues tienen acceso a mucha información que cualquiera no puede tener. Entonces, digamos que en eso hay algo interesante y digamos que todos esos expertos, temas inmobiliarios, cosas así, donde requieren ciertos procesos analíticos y demás, digamos que son unos apoyos muy importantes. Claro, a nivel empresarial, pues cuando yo puedo hacer más con menos, pues voy a evitar contratar más de esos roles pues porque con lo que tengo más estas herramientas, pues voy a sistematizar automatizar gran parte del trabajo. Entonces Claro. ahí es donde vienen esos otros problemas. Tremendo. Bueno, ya para terminar, ahora sí, Cami, muy interesante, muchas gracias. Yo soy una viejita o de 40 años para arriba o de 35 años para arriba. Los de 35 se ponen bravos. Yo todavía soy joven. No, ya no eres joven, eres adulto. Que estamos acompañando jóvenes. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué dices tú para acercarnos a estas herramientas y sacarles el mayor provecho de cara al acompañamiento o a la formación de jóvenes? ¿Por dónde Mira, yo creo que, dirías que empezamos o continuamos? de acuerdo, yo creo que es seguir potenciando el aprender haciendo y algo súper importante es tener como esa espinita de investigar cuáles, o sea, todos los días salen herramientas nuevas. O sea, lo peor que uno puede pasar es casarse con una. Entonces es tener esa espinita de indagar, de preguntar y mirar cuáles son los nuevos avances que hay para resolver X o Y problema, ¿sí? Pues eso es lo que me ha permitido, por lo menos a mí, encontrar esas herramientas nuevas. Pero me preguntan siempre es, ¿pero y dónde conoces eso? O ¿cómo aprendiste a utilizar esto otro? Lo que siempre les digo es, me hice la misma pregunta, la pongo en internet, ahora uno la pone pues con ChatGPT y estas cosas, y pues ahí vas a encontrar un montón de cosas que te pueden ayudar. Entonces, hacer esos procesos, yo creo que eso es lo que nos ayuda a mantenernos actualizados. Eso uno para utilizar cualquier herramienta. O sea, no es que yo sepa cómo eh, acceder a todas estas, sino que sí he tenido que hacerme las preguntas para ir y buscar y encontrar esas respuestas.
¿vale? Yo creo que eso es importante. Lo segundo es, especialmente con estas herramientas de inteligencia artificial, lo que sí estoy seguro, Aleja, que va a reemplazar es a las personas que les van a tener miedo, porque no van a sacar el potencial que las herramientas tienen. Y yo creo que ahí es donde está el problema, especialmente con estas de inteligencia artificial, ¿sí? Es como, por ponerlo en términos más claros, es como si tú vas en bicicleta y esos otros van en carro. Es un poco más en ese sentido O de, en avión. o en avión, sí, para ponerlo en otros casos. Entonces yo creo que aquí lo importante es, porque no creo que en el mediano plazo, bueno, todavía no sabemos cuál es el impacto real que va a tener, pero no creo que vaya a reemplazar tan rápido ciertas profesiones, que es lo que todo el mundo dice que le tiene miedo y demás. Al que sí va a reemplazar es al que no sepa utilizarlas. Porque, y rápidamente, o sea, van a ser el próximo, o inclusive ya le son, van a ser el próximo Google. Tú siempre entras desde hace mucho tiempo a preguntarle a Google. Más adelante y desde ahora muchos están preguntándole a estas herramientas y sacándole todo el provecho. Inclusive, porque también es entender eso. Estas herramientas, por ejemplo, le dan superpoderes a personas que no son técnicas o no son especialistas en ciertas áreas. ¿Sí? Si tú Por no ejemplo, el sabes, diseño nuevamente. Es que yo ya lo he usado, el el diseño. Canva, por ejemplo, y ya uno ya dice, ya no Exacto, necesita el diseñador. Qué pena con exacto. mis amigos diseñadores. Sí, y se estarán rasgando las vestiduras, pero pues es que si me están ayudando a hacer más con menos, te pasa igual. Pasará lo mismo con, por ejemplo, ya no vas a tener que preguntarle a un ingeniero cómo hacer una función en Excel, porque si se la preguntas a ella, lo único que haces es copias y pegas, ¿sí me entiendes? Entonces, en ese sentido, inclusive las personas que no son técnicas o que inclusive no han tenido una aproximación cercana con la tecnología, pues realmente son las más beneficiadas porque te dan superpoderes cuando las sabemos utilizar Súper. bien. Eso está chévere, como una invitación también a las personas que estamos metidas más en temas de filosofía, sociología, teología. Exacto. Tenemos ahí más posibilidades de sacarle el jugo. De Bueno, acuerdo. oye, Cami, muchísimas gracias. Qué interesante esta conversación. Y si hagamos el ejercicio y si eso se puede grabar y se puede dejar ahí como en otra grabación adicional, sería súper. Y Dale, bueno, dale, dale. chévere. Chao, síganos en nuestras redes sociales del Instituto de Jesús Adolescente. Ah, chao, gracias. Dale, dale. Bajar de grabar. Listo.